Hola Mirna, hola a todos. Hola, ya estamos por aquí. Bienvenidos. Estamos ya conectándonos con nuestro invitado de hoy. Ujú. Ahí está. Hola, Sabas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Gusto Bien, ver, Chévere, bienvenido a bien. este espacio. gusto verla de nuevo. Gracias por el Igualmente. trasnocho. Gracias por el Sí, trasnocho, porque nuestro querido Sabas, bueno, se está conectando eh, por el cariño que nos tiene y las ganas de colaborar desde Londres hasta ahora. sí, Entonces señor. vamos a aprovecharlo. Nuestro Sí, querido Sabas, psiquiatra y psicoanalista de nuestra sociedad, y que bueno, hoy nos va a acompañar a hablar un tema muy sensible para todos, ¿verdad? Como es la migración del venezolano, ¿no? Todas las consecuencias que eso ha tenido para nosotros emocionalmente y bueno, ver un poco cómo vamos digiriendo toda esa información que podemos derivar de ese tema, ¿no? De la manera más sencilla y más accesible para que todos se sientan identificados con las cosas que vamos a tratar de narrar aquí. exacto. Mirna va a estar recibiendo sus preguntas para Ujú. podérselas también hacer a Sabas y que él, bueno, nos oriente en todos esos temas y esas dudas. La idea es que entre todos Bienvenido. podamos conversar y que también el público pueda interactuar a través de sus preguntas, que yo las iré leyendo, ¿ok? Así es. Buenísimo. ¿Comenzamos entonces? Sí, de nuevo ¿Sí? bienvenido. Ay, Excelente. mira, por Bueno, aquí dicen, el mejor psiquiatra del mundo, el doctor Ah, Sabas. bueno. Eso. buenísimo. Entonces, fíjense, para comenzar, creo que es importante de construir el título, ¿no? Efectos psicológicos de la migración en los venezolanos. Entonces, ¿de qué efectos psicológicos estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de las pérdidas, estamos hablando de los duelos, estamos hablando de la tristeza, estamos hablando de la rabia, de la decepción, de la culpa, de la impotencia, de la soledad, del malestar, del desamparo, de la confusión o del trauma, ¿no? Porque yo creo que esto es un tema súper complejo y cada una de estas cosas pueden estar presentes, ¿no? Lo otro interesante es el tema de migrar, o sea, de qué migración estamos hablando, ¿no? Estamos hablando solamente de la migración geográfica, de los venezolanos que como yo y Mirna salimos del país, Ujú. o incluso la migración psíquica de los que todavía están en Venezuela como María Daniela y que quizás, bueno, la circunstancia ha cambiado y a pesar de que está en el mismo espacio geográfico, la realidad no es la misma, ¿no? Ujú. Estos Claro. son como dos niveles de migración. Y luego de Sí, qué venezolanos estamos hablando, ¿no? Porque son los venezolanos que han nacido en el país o son todos todas las personas que recibimos en toda la historia que vivieron muchísimo tiempo en Venezuela, incluso más que en sus países de orígenes y luego también tuvieron que salir. Entonces, claro, la vivencia de estas personas es distinta porque tienen la segunda migración. Entonces, claro, no hay una fórmula simple de abordar este tema, hay como muchas interconexiones, ¿no? Entonces yo creo que con ustedes dos también que son fantásticas y brillantes y la gente que está por ahí conectadísima, podemos tener Ujú. como unos 55 minutos, ¿verdad, Marianela? sí, Sí, Posible. para que sí, pueda para que quedar puedan, grabado. Ok. claro, para que lo puedan disfrutar los demás. Ujú. Buenísimo. Entonces yo quiero comenzar por algo que es azaroso, pero me parece que puede ser bien interesante, ¿no? Que sería cuál es el primer registro en la historia de Venezuela de lo que es una migración. Y hay un cuadro hermosísimo de Tito Salas, que además fue el padre de uno de nuestros miembros fundadores de la sociedad, que ya no está con nosotros hoy día, pero bueno, fue muy, muy hermosa María Dolores. Y en ese Mm. cuadro, Tito Salas pinta la migración a Oriente, ¿no? Que esto fue un evento traumático para la gente que estaba en Caracas en la época de la independencia, en 1814. Se supone que 20.000 caraqueños salieron de la ciudad huyendo de las tropas realistas de Boves que iban a invadir Caracas y bueno, se fueron vía Barcelona. Entonces, de estos 20.000 venezolanos que salieron de Caracas, murieron 12.000. O sea, solamente 8.000 llegaron a su destino, que fue básicamente las costas de Barcelona y muchos fueron a Cumaná. Entonces, imagínense ustedes un periplo que duró aproximadamente entre 10 y 12 días, donde murieron 12.000 personas por el hambre, por la exposición a los elementos, por el ataque de los animales que encontraron.
Entonces, claro, esto ya te habla de una situación que cambia lo que sería una realidad que hasta el momento parecía estable, una realidad externa, ¿no? De vivir en una casa, tener una profesión, hacer una actividad, y esto súbitamente cambiar por una situación política y militar de esa época, que quizás extendiendo un poco las circunstancias de nuestro propio éxodo, quizás incrementado en 2014 y después 2017 por la situación política y social y económica que todos sabemos, ha producido diferentes cambios, ¿no? De la gente que ha salido, pero también de la gente que se ha quedado. Entonces yo creo que esto va a ser el tema interesantísimo que podemos discutir hoy, porque además hay aspectos importantes que tienen que ver con lo que sería el registro imaginario de lo que nosotros suponemos que es ser venezolano, ¿no? Entonces, bueno, no había en la historia nuestra, digamos, registros de venezolanos como migrantes. Exacto. Éramos ahí un país receptor, ¿no? Entonces, claro, había como una cierta noción de mucha comodidad, ¿no? Eso que la gente hoy día habla, el espacio de confort. Y que para nosotros quizás es como la estabilidad psíquica, ¿no? Esa estabilidad emocional que te permite ser creativo, producir, vincularte amorosamente, y esas cosas cambiaron. Entonces creo que aquí estamos hablando de elementos de lo que llamaríamos un cambio, y muchas veces el cambio sucedió también, como el caso de estos caraqueños en 1814, de manera inesperada, ¿no? O sea, más allá de que tenemos la situación actual es producida por unas circunstancias muy particulares que no vamos a discutir hoy acá, pero también nos agarraron quizás por sorpresa. Y claro, ha sido progresivo, ha sido contundente y ha tenido consecuencias. Lo que sí quiero mencionar que es importante, ¿no? Que se dice hoy día que en el mundo existen 80 millones de personas desplazadas, entre desplazados, refugiados, asilados, ¿no? Y los venezolanos están en el grupo aproximadamente entre 5 a 7 millones dentro de ese grupo de los 80 que mencioné antes, ¿no? Especialmente distribuidos en Latinoamérica y en Europa, sobre todo en España. Entonces también es interesante ver, aunque el tema de hoy es la migración, los efectos emocionales en los venezolanos, creo que también es importante que vale la pena qué pasa con las poblaciones que reciben esos venezolanos, porque en esas poblaciones también hay unos efectos emocionales que posiblemente salen por el tema de la xenofobia, ¿no? Eso es importantísimo. Claro, claro. Entonces, claro, ese volumen gigantesco venezolano que llega a lugares también y que les desestabiliza la situación que tenían, causa también impacto emocional en quienes nos reciben, ¿no? Entonces, muchas veces nos sorprendemos porque decimos, oye, ¿por qué nos maltratan, no? Entonces, claro, desde el punto de vista de las poblaciones que reciben, hay también un impacto emocional que tiene que ver sobre todo con lo distinto y con lo abrumador que es una cantidad de gente más o menos igual que invade nuestro espacio. Entonces eso tiene consecuencias, ¿no? Eso tiene consecuencias. Y ahí también se sienten, como tú decías, Sabas, también amenazada la estabilidad de ellos, porque claro, es verdad, eso es importantísimo. Uno siempre está pensando como en uno, cómo está movilizado y digamos, alterado y afectado, pero es verdad que los otros también comienzan a sentir que no va a haber suficiente trabajo, no va a haber suficiente comida, espacio, y no alcanza para todo, pues, ¿no? Así Exacto, y el otro empieza a ser visto como una amenaza. Exactamente, y se desatan un poco estas ansiedades primitivas que nosotros conocemos, sobre todo la intolerancia a lo que es distinto, ¿no? Porque obviamente llegamos con nuestras costumbres, llegamos con nuestro escándalo, porque nosotros somos, bueno, en Sudamérica nos dicen caribeños, entonces, bueno, que somos un poco exaltados, y eso quizás altera un poco la gente más discreta de otros países en Sudamérica, especialmente porque la mayor parte ha sucedido de los hechos xenofóbicos en países en Sudamérica, hay que estar claro con esto, ¿no? Ahora, fíjense, yo quiero como enfocar el hecho de la migración como una realidad externa, ¿no? Es una cosa tangible, palpable y objetiva, objetivable. O sea, 7 millones de venezolanos, muchísimos en Colombia, muchísimos en Perú, muchísimos en Estados Unidos, muchísimos en España. Eso es cuantificable. Pero cuando hablamos del tema emocional, estamos hablando de la subjetividad también. O sea, estamos hablando de la subjetividad individual, que es nuestro trabajo como terapeuta, que estábamos en un consultorio, ahorita en pantallas, y también podríamos hablar de una subjetividad colectiva, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ese venezolano que migra? ¿Será que la experiencia es más o menos parecida?
Entonces antes cuando hacía la lista de chequeos, ¿no? De todas las cosas que se pierde el paisaje, ¿no? Se pierde el paisaje con esa intensidad de sol que solo nosotros conocemos que está en el Caribe, ¿no? Que no existe en ninguna otra parte. Se pierde también la forma de hablar. Entonces, aunque dentro del mismo país tenemos diferentes entonaciones, ¿verdad? Hay como una forma común de entenderse que eso también cambia. Entonces, por ejemplo, entiendo que muchos venezolanos en Chile tienen que reaprender otro español porque los chilenos tienen casi como una propia jerga, ¿no? Entonces, Es así. Es así. y los que están en Buenos Aires, los que están en Argentina y en Uruguay, bueno, entrar con el voceo, que tampoco es parte nuestra, excepto los maracuchos, ¿no? Entonces, claro, hay muchas variaciones, Es así. incluso dentro del mismo idioma, ¿no? Y eso también hace que el sentido de identidad se afecte, ¿no? Porque creo que lo que yo quiero resaltar hoy, sobre todo, es cómo la migración, como hecho concreto, hecho objetivo, tiene un impacto contundente en lo que sería la estabilidad de la identidad. Entonces, ¿de qué identidad estamos hablando? ¿Estamos hablando de la identidad de ser venezolano? ¿Es eso? ¿O estamos hablando más bien de la identidad que me da a mí una constitución especial como individuo? Entonces, claro, es distinto separar las dos situaciones porque están muy unidas, ¿no? Pero Mirna y María Daniela, me voy a tomar solamente 30 o 15 segundos para empezar un poco con lo que sería el tema de dónde realmente comienza la identidad, ¿no? Porque no es nosotros en el patio de recreo de nuestros colegios en primaria a las 7 de la mañana escuchando el himno nacional, que eso nos da como la identidad del país, ¿no? O sea, somos venezolanos porque izamos la bandera todos los días a las 7 de la mañana, no importa si estamos en Coro, si estamos en Cabima, si estamos en Upata, si estamos en Barcelona o en Mérida, pero es el mismo himno, o sea, eso es como lo que nos agrupa, ¿no? Que sería algo como sensorial. Es interesante porque quizás vamos también con el tema sensorial que tiene que ver con el sabor de la arepa, ¿verdad? Y aunque la arepa que se come en los Andes no es la misma que se come en el centro, todos comemos arepa, ¿no? Entonces, estamos hablando también como de la identidad de algo primitivo que es el gusto, ¿no? Entonces, claro, es interesante porque en muchos grupos que se abren de venezolanos en el mundo, una de las cosas que a mí me interesa leer es cuando se hace un hallazgo, por ejemplo, de queso blando. Es como que se descubrió... No, Es lo verdad. máximo. Eso es lo máximo. Eso no existe. No existe. Es interesante porque eso es algo que no se encuentra fácilmente una vez que uno sale, pero nuevamente te remite a algo tan primitivo que es la sensorialidad del gusto, ¿no? Que es justamente Totalmente. a donde quiero ir, ¿no? Entonces, claro, el tema de la identidad, gente simpática que nos está observando hoy, tiene que ver con algo muy interesante, que es el recorrido con el espacio de la piel. O sea, cuando el bebé está siendo amamantado por su madre o la persona que lo cuida y le hace un recorrido por esa piel cuando lo está alimentando o cuando lo está aseando, allá ahí está comenzándose a dar la constitución de lo que sería el territorio particular de ese cuerpo. O sea, ese es el primer territorio que nosotros poseemos, no son los 900.000 kilómetros cuadrados que más o menos tiene nuestro país, ¿no? Que ese es otro territorio. Estamos hablando del territorio del cuerpo. Entonces, esto es muy interesante porque si tenemos la suerte de tener una mamá más o menos buena, que nos cuide con amor y con constancia y con presencia, ese territorio de la piel, de ese cuerpo, de ese individuo, se define. Y entonces se evitan cosas más adelante, como por ejemplo trastornos psicosomáticos o trastornos corporales, o incluso algo más interesante que sería trastorno de la identidad del yo, que se ve sobre todo en casos de psicosis. Entonces, el psicótico en general es una persona que es extraña a su propia mente. Entonces, él es un migrante dentro de sí mismo porque no se reconoce a veces, ¿no? Y las personas que tienen trastornos psicosomáticos no entienden que hay una presencia desconectada de otra realidad con su cuerpo, porque no se integró ese territorio del cuerpo. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos muy concretos de que aunque no salgas de tu país, tu propio territorio personal, si no fue bien, vamos a decir, explorado por esa madre amorosa o por esa persona que te cuidó, se comienza a presentar situaciones con la propia identidad de ese cuerpo o con la propia identidad de la mente. Entonces ahí tenemos como un primer extranjero con tu propio cuerpo o un primer extranjero con tu propia mente. Entonces,
se pueden escuchar cosas como, a veces siento que mis manos no son mías, o esta nariz que tengo no me gusta tanto y me siento extraña o extraño, ¿no? O sea, como casos más o menos grandes. Aquí estoy como simplificando una realidad que es mucho más compleja. Entonces, claro, mi punto es, si esa constitución inicial que se dio en ese cuerpo tuvo una cierta irregularidad, dado porque la presencia de la mamá no fue tan suficiente o el afecto no fue tan marcado, cuando ese individuo crece y le toca emigrar, que es una situación completamente contundente, yo lo llamaría como esas costuras se ven mucho más. Entonces lo que estoy hablando aquí es cuándo se podría pensar que una persona podría tener una experiencia emocional más difícil cuando migra. Bueno, si hay algunas dificultades de inicio. O sea, no digo yo que una persona que no haya tenido estos problemas no tenga dificultades tampoco, pero estoy aquí queriendo identificar que muchas situaciones de origen que no fueron completadas pueden ser vistas más fácilmente cuando se experimenta la experiencia de emigrar, que es contundente con la identidad. Ese es el punto que quiero yo resaltar. Sí, se repite como un trauma, pues, también, por el mismo, la situación de desarraigo. Yo estaba oyéndote, ¿sabes? Y pensaba en lo de las mamás con los bebés y amamantándolo, y bueno, y el arrullo de las mamás, que es el himno nacional, es el entonar el himno nacional un poco. No recuerdo ahora cuál es la canción exactamente de las letras, pues, pero es así. Es desde ahí. Duérmase mi niña, exacto. Desde ahí incluso está también ese otro nivel, ¿no? Claro. Pensando en el sensorial que tú también hablabas de la arepa, el olor, como pacientes que te dicen, oye, fui a una playa y esta playa sí me olía a margarita, me decía una paciente el otro día, me sentía que estaba margarita porque olía igualito a margarita. Y esas cosas tan básicas de lo sensorial, del cantar, de arrullar, y todos esos elementos que sí son también parte del país, la madre patria, pues, la madre patria, a la madre biológica, pues, a tu madre, todo eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Así es. Mira, buenísimo, Marianela, que traes el tema del sonido, porque resulta que cuando hablaba un poco del propio dialecto que tienen los chilenos, incluso la forma de hablar de los sureños o de Argentina, aunque tengan las mismas canciones de cuna nuestra, porque muchas veces son de herencia española, ¿no? Por tema colonial, no son cantadas igual, porque hay una forma distinta de entonar el mismo registro simbólico. Entonces, eso tiene consecuencias importantes en la forma como tú ves el mundo también, porque el mundo se entona distinto, el mundo se ve distinto. Cuando yo hablaba antes de la intensidad del sol en el Caribe, esto también marca nuestra identidad, porque cuando estás en territorios como el que estoy yo, al norte de Europa, y la carencia de luz es marcada, eso tiene impacto también en tu realidad, porque tú dices, wow, ¿qué pasa aquí que mis días no son como los días brillantes que tenía yo en Caracas, por ejemplo? ¿No? Y son pérdidas, duelos. Claro, eso forma parte de las pérdidas del paisaje también, ¿no? Entonces, por supuesto. De las coordenadas. De las coordenadas de identificación. Entonces, fíjate tú que hay un autor que yo les comentaba tras bastidores que estaba revisando, que habla un poco de cómo se construye la identidad, ¿no? Esa identidad no del ser venezolano, sino la identidad psíquica, ¿no? Y habla de tres variables importantes que además son variables que siempre se presentan en nuestro trabajo como analistas, ¿no? Que son estas variables kantianas, ¿no? Del tiempo y del espacio. Y además agrega otra que es interesante, que es la conexión afectiva con lo social. Entonces lo voy a un poco elaborar de manera comprensible, ¿no? Cuando habla del espacio, o sea, estamos hablando aquí de la construcción de la identidad psíquica, ¿no? Que esto es todo como un antecedente de lo que serían los efectos psicológicos de la migración, ¿no? Entonces, cuando hablan del espacio, ellos están hablando del desarrollo de la identidad en el espacio mental y hablan sobre todo de la cualidad física también del cuerpo. Entonces, ahí regresamos a lo que estaba explicando antes, ¿no? Es importante la integración dentro de la estructura mental de esas diferentes instancias que además son construcciones intelectuales, ¿no? Que nosotros sabemos y manejamos, pero que haya una conexión primero de esas instancias psíquicas y además también haya conexión con el cuerpo físico concreto del que hablaba antes, ¿no? Ese es el primer nivel de lo que sería el espacio, que sería el espacio psíquico y el espacio corporal.
El segundo nivel sería el tema del tiempo, o sea, cómo ocurre la integración de todas esas experiencias que tenemos en el momento que nacemos. Entonces, bueno, María Daniela habló algo fantástico ahorita, que es ese arrullo de esa mamá, que a lo mejor está cantando no el himno nacional, o está cantando una canción de cuna. Eso se registra a una cierta etapa donde quizás los elementos sensoriales no están completamente desarrollados, pero eso contribuye a que se desarrollen. Y eso marca unos hitos temporales que, si se mantienen en el tiempo, te dan una idea de integridad temporal. O sea, yo soy la misma persona, o sea, no soy la misma persona, pero soy el mismo que desde que nace hasta hoy. O sea, aunque haya ido variando, eso te da como una idea de integridad, de unicidad. Y el otro aspecto interesante son los vínculos emocionales que se dan en el tiempo. Entonces, claro, mis amistades del colegio, cuando estuve viviendo de pequeño, cuando estuve adolescente, y eso da algo muy interesante que sí se conecta mucho con lo que la gente habla en las redes cuando migra, ¿no? Que es la pertenencia, o sea, la pertenencia al grupo de referencia, que es lo que muchas veces nos impacta cuando migramos y que además tratamos de conseguir en el lugar donde estamos esas afiliaciones con otros grupos de personas parecidas a nosotros del mismo país, ¿no? Entonces, claro, esto nos da como elementos interesantes para seguir elaborando de qué va todas las situaciones que tienen que ver con lo emocional. Entonces, cuando María Daniela hablaba de la madre patria, yo creo que es un buen ejemplo, porque creo que el tema de la culpa que tú comentabas, Maridani, que habían preguntado por allí en las redes para hoy, quizás tendría que ver con ese abandono de la madre patria también. O sea, ¿cómo es posible que esté dejando a mi mamá? Así Simbólica, es. ¿no? Y con lo que significa eso, mis amigos, mi historia, o sea, me estoy también sintiendo culpable con mi propio abandono, mi propia realidad previa, ¿no? Entonces, Bueno, porque además es una mamá que no solo es una mamá, sino una mamá que está sufriendo, ¿sabes? Exacto. Porque incluso hay caricaturas que la ponen, ¿no? Pintan a Venezuela como una mujer empobrecida, Sufriendo. maltratada, ¿sabes? Que está sufriendo. Entonces la culpa tiene una importancia grande, ¿no? Porque es un abandono a alguien que te necesita, pues. Y a esos hermanos que dejas allí también. Exacto. así es, así es. Sí. Esto además nos deja un aspecto interesante desde el punto de vista de lo social, ¿no? Porque muchas de las personas que están sufriendo más de las que quedan en Venezuela son como las poblaciones de edades extremas, ¿no? Serían los niños muy pequeños cuyos padres salieron para buscarle mejores condiciones y no los pudieron llevar, y los abuelos muchas veces que están a cargo de estos niños, ¿no? Entonces son poblaciones emocionalmente muy vulnerables que están como sintiendo el abandono muchas veces de los adultos que estaban allí con ellos en su núcleo, ¿no? Así es. Dicho esto, y tú que mencionaste, Marianela, un poco el tema del trauma, yo creo que también vale la pena que el tema de la migración también depende de qué etapa de la vida la estás atravesando, ¿no? Sí. Porque la realidad humana como tal tiene diferentes etapas temporales, ¿no? Entonces nosotros sabemos, ya yo mencioné antes el tema de la mamá amamantando al bebé, y ese bebé eventualmente va a ser destetado, sea por la teta como tal o el tetero. Entonces eso comienza a ser como el segundo trauma de la vida de un ser humano, siendo el primero el nacimiento, ¿no? Que además se describe como una experiencia también difícil. Y leí recientemente algo que no había registrado, que Bion lo llama el trauma de la pérdida del objeto contenedor cuando se nace. O sea, hemos escuchado que es el trauma de nacimiento, pero Bion lo llama el trauma de la pérdida del objeto contenedor. Eso me parece buenísimo. Exacto. Es buenísimo, sí. O sea, siendo el objeto contenedor quizás el útero de esa mamá que tuvo ese bebé durante el tiempo que duró dentro de ella, ¿no? Claro. Entonces se pierde todo lo que sería ese Edén, que es parecido al Edén bíblico, ¿no? O sea, se salió de un lugar que era muy acogedor, muy cálido, donde no había que hacer esfuerzo, y ahora salimos al mundo, digamos, expulsados del paraíso, ¿no? Esto es bien interesante. Bueno, como irse de Venezuela. Ustedes que están afuera lo dirán mejor, ¿no? Muchas personas se van o bravas, ¿verdad? Es lo que yo veo, o muy bravas y furiosas y no quieren saber nada, otras se van tristes, pero mucha sensación es como de que te expulsan, como que Venezuela ya no te puede contener, tú no Como puedes que seguir ahí porque no hay me vio obligado a salir. Exacto, y estás Y dejando algo que lo que tú fue esa Venezuela, ¿verdad? Que era bonita, que era perfecta, donde crecimos, donde estábamos felices. Ustedes lo saben más que yo. Y eso Mira. que tú comentas, Saba, es interesante porque eso de ser expulsado del paraíso,
Yo creo que el paraíso también tiene que ver con el hecho de ser visto, ser reconocido, porque en tu país eres reconocido, o sea, tú sales y conoces al señor de la esquina o conoces al vecino, tienes un lugar, digamos. En cambio, cuando llegas a una tierra extranjera, como que, bueno, ¿y quién soy ahora? Porque nadie me reconoce, nadie me mira, es una sensación como de no existir, casi. No existir, y quizás si le ponemos un poquito más de drama es estar muerto o ser anónimo, ¿no? Que es una experiencia muy, muy incómoda, ¿no? Sí. Fíjate que es interesante porque además de que no tenemos registro histórico en el lugar que estamos llegando, porque digamos, no tenemos, ni tú ni yo, Mirna, tenemos más de 10 años donde estamos, ¿no? Y eso hace que los vínculos sociales, que es un elemento importantísimo para la creatividad también, ¿no? Para sentirte que estás arraigado y que puedes ser capaz de conectarte y producir. En países, por ejemplo, como estos, donde, digamos, además de hacer otro idioma y hacer otro registro cultural, ellos mismos son personas acá muy discretas, ¿no? Digamos que el tema de conversar con tu vecino no es algo que sea culturalmente dado, o hablar con el señor que te vende el periódico, o que no como uno hacía allá, o en las panaderías que hablas con cualquiera. Eso cambia, ¿no? Entonces, esa situación distinta, como decías tú, Mirna, te confronta con ser distinto también, ¿no? Y esto puede causar unas preguntas sobre la identidad que pueden ser contundentes para personas que quizás tienen menos consistencia interna, ¿no? Digamos, sin que yo esté haciendo aquí ningún diagnóstico en particular, sino regresando quizás a esa mamá que no mimó tanto ese bebé y que esta persona tiene ya como carencias de inicio, ¿verdad? Cuando sale expuesto a una situación que no es fácil, o sea, no es fácil para el que tuvo menos caricias, como que para el que tuvo más caricias, sé mucho más presente, ¿no? Entonces esto creo que es importante. En este sentido, entonces, tenemos como varias crisis existenciales, ¿no? Como naturaleza humana. Tenemos entonces trauma del nacimiento, el destete, ¿no? Para nosotros un poco la separación edípica, si es que se da. Luego la crisis de adolescencia, también es interesante. Entonces yo me pregunto, ¿cuán difícil para un adolescente es migrar cuando además es forzado por sus padres? Entonces quizás este adolescente que usualmente es rebelde se pone más rebelde porque va a un espacio en el cual ya perdió todos sus amigos y siente que fue obligado a hacer esto, ¿no? Claro. Luego tenemos la crisis de la Edad Media y el envejecimiento. Entonces, migrar con una edad, digamos, avanzada es muchísimo más difícil porque, pues nada, se supone que las personas que están en una edad avanzada ya están jubilados, quieren estar como tranquilos, entonces muchas de estas personas están viviendo con sus hijos, quizás estaban independientes antes de emigrar, quizás los hijos en sus casas, quizás sus hijos también estaban, digamos, sin la carga de los padres presentes y teniendo que además que ayudarlos. Aquí sobre todo se ve mucho que, bueno, que vienen muchos padres de amigos y, bueno, no manejan el idioma, entonces claro, también se sienten doblemente aislados porque no saben cosas sencillas como ir a comprar porque no saben comunicarse. O sea, eso tiene un impacto importantísimo, ¿no? Un impacto. Entonces, fíjate, nos queda todavía, estamos bien, ¿verdad? Vamos bien de tiempo, tranquilo. 25 minutos. Claro, entonces lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo es que esos efectos psicológicos dependen de quién emigra, o sea, quién en su constitución está muy individual de lo que tenía, los recursos o las carencias constitucionales, cuándo, en qué etapa de su vida lo hace. O sea, eso es lo que tú estás marcando como indicadores o variables que determinarán qué tal será esa experiencia, ¿no? Así es. Claro. Y que tanto lo sientes como algo elegido o forzado, como nos comentaste. Eso, Y es interesante porque además, tú lo mencionabas también, Mirna, antes, ¿no? Yo creo que a menos que tengas unas condiciones especiales de que te contrataron, de que tuviste una oportunidad académica o tuviste una oportunidad romántica amorosa y entonces te casas con alguien que amas y te vas al país de esa persona. Usualmente la gente que migra no lo hace necesariamente por gusto. Entonces ya ahí hay una pérdida inicial. O sea, el extremo de esto es lo que llaman el exilio, ¿no? Que sabemos históricamente que el máximo castigo para los griegos después de la muerte era exilio, ¿no? O sea, tú te vas de aquí y no perteneces más a este territorio. Entonces, claro, muchos de nosotros, por supuesto,
salimos sin haber escogido, simplemente por una situación quizás de supervivencia, ¿no? Dadas las circunstancias que, bueno, han sido difíciles, ¿no? Pero por ahí la pregunta es entre elegir o tener que emigrar. Bueno, yo creo que hay cosas que se pueden elegir y hay cosas que son forzadas, ¿no? Entonces, eso significa que va a ser más o menos eficiente la migración. Yo creo que siempre es duro, aunque se elija salir del país porque tienes una posibilidad de trabajo o una situación amorosa que te hizo elegir, pierdes cosas, siempre se pierden cosas. O sea, no es posible hacer un cambio de espacio geográfico y suponer que todo va a quedar igual. Claro. No es posible, no es posible. Pero quiero regresar, Mariana, a algo que tú mencionabas antes del tema de que hay gente que sale rabiosa, o hay gente que sale triste, ¿no? Yo creo que esto es importante porque como hay una movilización tan grande desde el punto de vista emocional, porque dejas atrás muchas cosas que te daban identidad, a veces se tiende entonces a idealizar, o sea, se idealiza el destino donde se va y se denigra el que estás dejando, entonces, bueno, el país no sirvió, esto era una M grande, y te vas para el otro lugar como una forma de defensa también, ¿no? Porque yo creo que ni siquiera, o sea, creo que nosotros en esta situación difícil que atravesamos como venezolanos, que es igual de dura para el que está en Venezuela como el que sale, porque bueno, yo en particular todavía tengo muchos afectos en Venezuela y yo estoy conectado todos los días, o sea, mi Twitter es con cuentas venezolanas, o sea, y les puedo decir que apenas yo tengo ya 3 años acá, apenas hace 6 meses es que yo me estoy interesando en las noticias locales de este país, porque bueno, es el país donde yo vivo, pero antes estaba hiperconectado con lo que sucedía allá y por el tema de las diferencias de hora, yo tenía incluso información más rápida que la gente que estaba allá. Exacto. Claro. Y tenía menos censura también. O sea, de todas te más informado. Pero claro. Entonces, y ahí yo también le estoy diciendo que para uno mismo es difícil en la cabeza porque hay como 2 espacios que tiene uno. Yo no sé si Mirna también atraviesa la misma experiencia, que es la vivencia, la realidad que tenemos hoy acá y la vivencia que sigue sucediendo allá. Y además, Mirna tiene más o menos la misma hora de Caracas, porque yo tengo en estos momentos 5 horas de diferencia con Venezuela, ¿no? Claro. Y entonces mi realidad no solamente es geográfica de los 5.000 kilómetros que separa con Venezuela, sino además las horas de diferencia. Entonces, eso te da una subjetividad distinta y eso tiene impacto, o sea, tiene impacto en toda la gente. Yo no me imagino cómo será la gente que vive en Australia, que tiene 12 horas de diferencia con Venezuela. Entonces, pero bueno, son variables concretas, ¿no? Ahora, hay algo que encontré que me parece interesante también comentarlo para que no sea todo, digamos, pesadumbre, ¿no? De pérdidas y tal. Que es un concepto de Winnicott que es el espacio potencial, ¿no? Lo que dice él es que cuando eres ubicado en una nueva realidad, tienes la posibilidad de ser creativo si tienes las condiciones apropiadas. Entonces, claro, las condiciones apropiadas son que tienes una cierta solidez interna que te permite enrumbarte más allá de las dificultades, ¿no? Y la otra que por supuesto haya condiciones óptimas dentro del espacio que estás habitando o estás colonizando, ¿no? Ese espacio potencial te da la posibilidad de ser creativo, ¿no? Que es lo que tú mencionabas antes, Mirna, ¿no? De que se pierde incluso el reconocimiento, no tanto el social que tú hablabas, que también por supuesto es importante con el del señor de la panadería, con el señor del abasto, con el señor del puesto de periódico, sino es la posibilidad de desarrollarte en las habilidades que tú habías tenido en tu país, ¿no? Claro, entonces, claro. Cuando eso se limita, obviamente la capacidad creativa tuya disminuye y eso tiene impacto regresivo sobre tu propia identidad personal, en este caso como profesional o como individuo, como ciudadano, ¿no? Esto también es importante mencionarlo. Entonces, claro, si no eres creativo, se crea como un espacio de vacío, ¿no? Que nuevamente es interesante porque revisando lo que estaba revisando para hoy, leí algo que me interesaría compartirlo con ustedes, me pareció brutal, ¿no? Que es que el inicio de la constitución psíquica de lo humano está enmarcado en el vacío, en la nada. O sea, cuando nacemos al mundo, cuando llegamos al mundo, comenzamos a ser definidos por un otro. Eres bello, eres bella, te llamas María Daniela, te llamas Mirna, te llamas Sabas,
Todo eso nosotros no somos responsables, sino como somos colocados en ese entorno social y cultural dentro del que estamos perteneciendo. Entonces, en ese sentido somos vacíos porque nos van llenando. O sea, tú eres Exacto. inteligente, tú eres menos inteligente, tú eres afortunado, tú eres menos afortunado. Eso nos va dando la identidad. Entonces, por supuesto, en la medida que recibimos más intercambios, vamos a colocarlos aquí, positivos, que en nuestra jerga psicoanalítica serían como esas identificaciones positivas de objetos buenos, que son las personas que están dándonos esa información. Eso constituye, digamos, esa solidez interna de la que hablaba hace rato, ¿no? Que es un poco lo que nosotros sabemos que son yo más o menos frágiles, más o menos fuertes, ¿no? Entonces, esto es importante porque yo sí creo que entonces las costuras se ven en situaciones de tránsito como esta, ¿no? Y la situación de migración definitivamente es la situación de tránsito más difícil que se puede enfrentar. Entonces, claro, es un gran reto, ¿no? Es un gran reto. No sé qué se les ocurre con esto del vacío originario No, o sí, acádico que yo sí, lo que pensé, ¿sabes? Era como, bueno, también es como te empiezan a llenar, pensaba en eso, ¿no? Cuando vas a otro lugar también, como venezolano, te empiezan también a etiquetar, vamos a ponerlo de esa manera. Sí. Ya igual tú traes cosas que te definen como venezolano, lo que tú crees sobre quién eres, sobre lo que es ser venezolano, pero está pasando muchísimo en ese trauma entre los que llegamos y los que están, y en esa xenofobia que tú estabas mencionando al principio, y la amenaza que Mirna decía, que también las etiquetas que recibimos no son tampoco o sea, como entran en contradicción con las que teníamos. Entonces no es que somos Exacto. cariñosos, es que somos escandalosos, no es que somos cercanos, es que somos invasivos, por ejemplo, Exacto. ¿no? Y entonces ahí también hay otra resignificación, vamos a decirlo así, que tenemos que hacer de cómo es que es la cosa, pues. ¿Cómo es que somos los venezolanos entonces? ¿Somos esto que nos están diciendo que somos los trabajadores que creíamos que éramos aquí, emprendedores, o somos los malandros que vamos a otros países a robar? Es decir, es como que nuevamente te dan otro nivel, evidentemente, pero ese mismo proceso también de cómo nos llenan de cosas, ¿no? Y qué hacemos nosotros con esas cosas. Si nos deprimimos, si las rechazamos, si las integramos, si es que tiene sentido, o sea, lo que tú dices. Y el quién está sometido a eso, pues hará lo que pueda con lo que recibe, ¿no? La cosa es que también las personas que se están yendo no son todas las que necesariamente tienen la mayor fortaleza, ¿no? Porque ha habido como que hay unas primeras personas que se fueron, que eran quizás sí los que tenían más oportunidades, los profesionales, los que tenían, como tú dices, trabajos que consiguieron, estudios, y bueno, a lo mejor tuvieron mejores formas para irse. Pero lo que estamos viendo de la última etapa para acá es que justamente los que se están yendo son los que quizás están más carenciados en muchos sentidos, ¿no? Cuando además la otra gente, los otros países están también muy cansados de toda esta situación. Entonces se da como la tormenta perfecta, ¿no? Claro, mira, si tenemos a alguien de Australia, dice aquí Neurosinergia, saludos de Sydney, ya es como las 7 de la mañana. Más o menos. Del viernes, ojo, del viernes. Exacto. Sí, ya está en el día Imagínate de eso. Ya eso es una locura, exacto. Así es. Mira, voy a regresar a lo tuyo, Marianela, porque es súper interesante. Que es un poco, yo quiero comentarles un poco lo que yo he entendido, por ejemplo, o sea, aquí hay un concepto muy bueno que se maneja en este país, que es de la sociología, que es la interseccionalidad. O sea, que hay como diferentes entramados distintos y complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este país es un país que tuvo el imperio más grande del mundo primero que el imperio español, o sea, Inglaterra conquistó casi todo el mundo. Y ahora ellos se encuentran con un tema muy interesante de la integración de todas esas etnias que conquistaron, que están muchas viviendo en Londres, porque Londres es Babilonia. Aquí tú encuentras por lo menos una persona de cada país del mundo. O sea, yo creo que Londres es mucho más complicada que Nueva York todavía, ¿no? Entonces, claro, es interesante porque cuando tú llenas una planilla oficial para cualquier tipo de procedimiento, lo primero que te preguntan es a qué grupo étnico pertenece. Sí. Entonces, es interesante porque solamente ellos tienen categorías que son categorías solamente relacionadas con el tema político de la colonia. Entonces, por ejemplo, cuando dicen el tema de negro, porque dice black,
Entonces sería si eres negro africano, si eres negro del Caribe o si eres negro británico. Entonces ya eso te da una complejidad de lo que es el ser negro, que además tampoco abarca la negritud, ¿no? Que en el caso Exacto. nuestro en Venezuela, digamos, la mayoría somos ambos y tenemos una mezcla loca y entonces, bueno, Exacto. hay gente que puede ser más negra que otra, como la gente del sur del lago o la gente que está en Barlovento o la gente que está en el Callao, pero en general tenemos variaciones en el tinte de la piel. Claro, pero ¿en qué categoría entra un venezolano? Es como que ahí no estás en la Exacto, categoría. Bueno, es que es lo exacto. interesante, Mirna, porque la diferencia que hay con Estados Unidos, con este país, que en Estados Unidos tienen los latinos o los hispánicos, ¿no? Que aquí eso no Exacto. existe. Ujú. Eso no Ujú. existe. O sea, yo aquí me he enfrentado a algo que es muy contundente, que sería la otredad. O sea, yo aquí Otra soy edad. otro. O sea, yo no soy Wow. ni blanco, ni soy negro, ni soy bengalí, ni soy hindú, Ujú. ¿sabes? Ni soy Middle Eastern, ¿sabes? Es como que no existo como categoría. Un Además que Exacto. humano, remarca más tu papel de extranjero, otra edad, o sea, eres de claro, otro lado, de edad, claro, pues. Sí, claro, claro, Ujú, claro, claro. ujú. Lo interesante para que ustedes vean cómo es el tema de las identificaciones, por ahí leí algo bonito que alguien colocó que decía bañado en discurso, ¿no? Que es justamente Sí. de eso que Ujú. estamos hablando, o sea, la nominación de que eres bello, eres inteligente, tiene que ver justamente con la lógica Claro. discursiva, ¿no? Es un Ujú. poco ese registro, ¿no? Entonces, hace 4 meses hubo aquí un censo y entonces aquí mandan por correo para que tú hagas el censo. O sea, nadie te va a visitar como en Venezuela cuando hacían los censos, que te tocaban la puerta. Mm. Te mandan una carta y en esa carta te mandan un código para que tú te metas en internet y llenes la planilla online, ¿no? Entonces, Ok. por primera vez apareció la categoría latinos. Por Oh. primera vez. O sea, Wow. sí. Lo curioso es que muchos venezolanos que están acá, que tienen pasaporte europeo, no Ujú. se colocaron, sino como del país de Europa al que pertenece. Entonces, por supuesto, muchos que estamos aquí abogando por el tema político de los latinos, nos molestamos porque Ujú. eso da un cambio en la estadística de cuántos latinos existe acá y cuántos recursos Claro, se puede dar para las comunidades, ¿no? Que es un tema político, es un tema solamente político, Claro, pero claro, también tiene implicaciones subjetivas en temas de la Constitución, porque entonces te sigues quedando huérfano. O sea, no hay nadie que registre que hay una cantidad de personas que, claro, aunque yo no soy o nosotros no somos iguales a los otros latinos, pero hay una comunidad latina que no, que está como desconocida, no está reconocida, está aislada, está anónima, ¿no? Y eso, claro, por supuesto, claro. es como que, bueno, yo aquí no existo porque además, claro, Inglaterra no colonizó ninguno de los países que hablamos español porque eso era de la colonia española, entonces es un tema político también, porque si no estás Claro, en la estadística, no existe aunque estés aquí pagando impuestos, ¿no? claro. no, es Entonces, bueno, terrible. Terrible. sí, sí, Eso sí. te No, y lo confronta que, como que a tu propio vacío, ese vacío del que hablaba, porque al final te confronta Claro. con ese vacío. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo acá? Nadie me reconoce o para dónde voy. Es una cosa bastante fuerte. Así no, yo es. estaba Y entonces, pensando, y de repente tienes un hermano venezolano y entonces se coloca español, ¿sabes? O sea, y de Exacto. repente no quieres tampoco por alguna razón de cómo está elaborando su propio proceso, a lo Claro, mejor lo que tú decías, bueno, no necesariamente por algo político, sino porque es que está esa cosa de ya yo no quiero ser, no quiero tener nada que ver con los venezolanos, ni quiero además que ujú, se imaginen que lo soy por ningún lado, porque qué horror. Entonces, ujú, eso también me imagino que siendo venezolano, si no estás en esa tónica, debe ser un poco extraño reencontrarte con esos otros hermanos venezolanos que a lo mejor viven las exacto. cosas también distintas cada uno, ¿no? O sea que tampoco es que puedes hacer ni siquiera alianza con todos o Claro. con la mayoría. Yo he escuchado que Ujú, incluso en la mayoría de los casos es así, como ujú, que no hay esa conexión, ¿no? así ujú, Tampoco es. afuera. Entonces, fíjese, ujú. fíjese lo complejo que es esta sociedad, que me ha puesto también a pensar en el tema venezolano, que uno quizás allá no le daba tanta importancia a estas cosas que aquí le dan importancia, ¿no? Con esta situación que se dio hace un año atrás con el Black Lives Matter, cuando la Ajá. matanza de Lloyd en Estados Unidos y tal, que al Ujú. final sabemos que fue un tema también muy político, porque cuando mataron a los negros en Cuba hace poco con las alzadas que hicieron en La Habana, Nadie jugó. esa gente de Black Lives Matter no dijo nada. Entonces Así eso es. lo que importa realmente son los negros de Estados Unidos que matan, pero luego los negros que están en Cuba o los negros que matan en África, ¿no? Ujú, Es un tema ujú. político muy particular. Entonces,
A partir de eso se comenzó acá a hacer algo muy interesante. Esto te lo digo porque lo que estoy tratando de identificar acá es el tema también de la subjetividad y cómo te posicionas tú en relación a tu raza y tiene que ver Claro. con los fenómenos de identidad, ¿no? O sea, no me Total. estoy desviando del tema nuestro, que es el tema interesante de la No, no. migración. Entonces, comenzaron a ver cosas como, por ejemplo, la vergüenza blanca. O sea, la gente que era blanca comenzándose a sentir avergonzadas por todo lo que hicieron sus antepasados colonizadores con todas las culturas primitivas que colonizaron, ¿no? Incluyendo los negros. Entonces, claro, ahorita hay un tema brutal en este país porque la complejidad es tal que hay una cosa que es el ser inglés y el ser británico. Son dos cosas distintas. O sea, ser inglés es el blanco de toda la vida que nació en este territorio, pero el británico implica la gente que vive en Escocia, en Irlanda del Norte, en Gales, y que además puede no ser blanco, o sea, puede ser negro africano que vive en Escocia o bengalí que se fue a vivir a Gales. O sea, es una realidad complejísima. Entonces uno se pregunta, oye, en Venezuela no vivíamos tan complicados como eso, más allá que por supuesto sí había temas de racismo y sobre todo temas de rechazo social por el tema de la pobreza. Y disculpa, Sabas, ¿tú crees que también haya como dos tipos de venezolanos? ¿O que se esté marcando una diferencia entre el venezolano que se fue y el que se quedó? Yo creo que sí, porque, a ver, Marianela traía un poco antes el tema de la culpa y como que la gente que nos vamos somos menos patriotas que los que se quedan, ¿no? Incluso por ahí he escuchado en las redes que la gente que se queda es más valiente o la gente que se va es más valiente. Yo creo que igual, es una decisión personal, o sea, yo creo que nadie es más o menos valiente si se queda en Venezuela o sale de Venezuela. O sea, hay condiciones muy particulares que nosotros decidimos lo que decidimos, ¿no? Sea que te quedes o sea que te vayas, pero es interesante lo que tú planteas, Mirna, porque sí puede establecer como esa diferencia entre quién es más venezolano, ¿no? O menos venezolano. Pero tengo un ejemplo muy bueno porque tengo aquí una amiga muy querida cuyos padres son europeos y están acá, ¿no? Y entonces ellos tienen mucha tristeza porque el país de ellos no es el país donde nacieron en Europa, sino era Venezuela. Entonces, claro, sienten un doble desarraigo porque están aquí, no hablan inglés, no sienten que quieren regresar a su país europeo de origen y quieren regresar a Venezuela. Entonces, ahí hay una cosa que tú dices, este es más venezolano que tú y yo porque además vivió más en Venezuela que la edad que tengo yo como venezolano. Entonces, nuevamente, no hay como una forma simple de abordar este tema de lo que sería la identidad, y menos la identidad de ser venezolano. Yo no sé, o sea, yo creo también mucho que nosotros hemos sido muy, o sea, para nosotros quizás el ser venezolano, porque vivimos en Caracas, era el Ávila y era no sé, ir a La Guaira, pero ¿qué pasa con ese venezolano que está en San Fernando de Atabapo, o que está en Tucupita, o que está en la frontera con Colombia, en la Sierra de Perijá? O sea, eso es una vivencia completamente distinta. Igual siguen siendo venezolanos, ¿no? O sea, ¿qué lo define, no? ¿Qué define ser venezolano? Es interesante porque hace como 10 años más o menos, en Francia, cuando estaba Sarkozy, que él pasó una encuesta para definir qué era el ser francés. Y esto desató la furia de muchísima gente de izquierda, como siempre, porque ellos decían que esto era casi como fascista, ¿no? O sea, que ser francés solamente era el blanco que había nacido allí con 3 generaciones anteriores y que cantaba perfectamente la marsellesa sin este acento, ¿no? Entonces, claro, este papá de esta amiga mía que está acá es menos venezolano porque no nació en Venezuela, a pesar de haber vivido 50 años en Venezuela y haber dejado, todos sus hijos nacieron allá, todas sus vivencias afectivas, toda su creación fue hecha allá. O sea, es un poco para que reflexionemos también de lo que se trata, ¿no? Y lo último, que si nos quedan 6 minutos, esto quiero hacerlo a propósito porque siempre me ha llamado la atención. Yo creo que el drama que tenemos los venezolanos ahorita con la situación que tenemos, sea que estemos allá o que hayamos salido, creo yo que tiene que ver con el derrumbe imaginario de lo que suponíamos que éramos un país rico, donde todas las mujeres son bellas, donde tiene una igualdad social fantástica, donde tenemos las mejores playas, todo lo mejor. Todo lo mejor. Entonces, ¿cómo tú explicas, por ejemplo, que Venezuela en el 76 recibía el Concorde directo a París? O sea, que solamente ese privilegio lo tenía la gente de Nueva York, la tenía la gente de Río de Janeiro y creo que de Singapur, más nadie.
Y ahora solamente tengamos 3 líneas aéreas que conectan a Venezuela de vez en cuando. O sea, pasar de recibir el Concorde, que ningún país del mundo lo recibía, sino en Venezuela, a quedarnos completamente aislados. Es un gran golpe al narcisismo nuestro como identidad venezolana. Totalmente. Y luego entonces te preguntas, ¿qué hacemos con todas las reservas de petróleo del mundo que tenemos si no podemos tener gasolina? O sea, es un contraste entre ese imaginario que nos creamos, que éramos el país con más recursos petroleros del mundo, que ahora no tiene gasolina, y luego toda la bonanza que hubo en la época petrolera inmensa, y ahora estamos con situación bien escasa. Entonces, ese contraste, ¿no? Y por supuesto, quizás la burla más o menos justificada, ¿no?, de nuestros vecinos, porque cuando había dinero, nosotros teníamos ciertas condiciones de arrogancia también. O sea, nos creíamos un poco superiores, y la estamos pagando ahora, creo yo. O sea, no estoy justificando la xenofobia, pero el resultado quizás también de esa creencia imaginaria que como teníamos un poquito más que nuestros vecinos, éramos mejores. Claro. ¿No? Y lo que eso desata, ¿no? Ahora, eso como dice, golpea el narcisismo, los cambios, el toque en la identidad, bueno, ahí entonces tú ves de gente que está deprimida, gente que está ansiosa, gente que se quiere regresar, mucha gente que se regresa también. Cualquier tipo de sintomatología individual, pero que al final tiene que ver con esto que tú has descrito hoy, que creo que ha sido buenísimo, que es como lo que te toca, ¿no? Lo más fundamental del ser humano es lo que está en juego con la migración, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es algo muy serio, muy delicado y muy profundo el impacto que eso tiene, pues creo que lo pudimos transmitir bastante bien. Saba, leyendo acá una de las preguntitas, ¿tenemos estadísticas de problemas mentales en migrantes venezolanos? Preguntan por acá. No sé. Mira, no se ha registrado. Yo creo que hay mucha gente haciendo algunos estudios ahora. Creo que hay un colega nuestro, bueno, David Sucre, que es yunguiano, que está en Ecuador, que ha hecho unos estudios interesantes, sobre todo en la población de niños. Aquí estaba, en Irlanda del Norte, hay una psicóloga también, que es la fundadora de Psicodiáspora, que está haciendo algunas cosas, algunas encuestas, porque además sus doctorados tienen que ver con el tema venezolano. Entonces creo que ella está a punto de publicar esos datos, pero así estudios concretos que yo haya visto publicados, desconozco realmente, pero es posible que estén dándose allí porque además es una situación que sigue dándose, ¿no? No es algo... Esto es una experiencia completamente nueva, ¿no? Que nos ha tomado a todos por sorpresa, ¿no? Claro, claro. Un índice muy alto de migración en muy poco tiempo, si te pones a evaluar. Así es, sí. Y bueno, lo que estamos... El 25% del país está afuera, ¿no? Que es un monto grande, ¿no? Un monto grande. Exacto, y lo más importante es buscar ayuda. Prepararse al dar un paso como este, o una vez que tú estés en el país de residencia. Tenemos el servicio de atención psicoanalítica a la comunidad, que ofrece sesiones online a bajo costo para personas que estén sufriendo también de este proceso de migración. Así es. En esta cuenta pueden encontrar las coordenadas del servicio de atención psicoanalítica a la comunidad. Así es. Bueno, Saba, gracias. Yo me quedo calladito porque queda un solo minuto. No voy a decir sí, ya hay que cerrar. Muchísimas gracias, un beso a los dos. Estamos súper agradecidas, de verdad, contigo, y esto da como para hacer la segunda parte, así que prepárate. Sí. Claro. Chao, pues, un beso a los dos. Un abrazo a todos por participar. Chao. Chao a todos. Chao.